¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a su nuevo canal de información EduCyber, donde estaremos impartiendo temas acerca del mundo de la computación. El tema de hoy tratará del software, así que comencemos. Como concepto, el software es el conjunto de los programas de cómputo, procedimientos, reglas, documentación y datos asociados que forman parte de las operaciones de un sistema de computación. En la ingeniería del software y las ciencias de la computación, el software es toda la información procesada por los sistemas informáticos, programas y datos. En resumen, el software se compone de datos organizados que llevan un procedimiento automatizado para dar un resultado como finalidad. El software, al pasar del tiempo, se ha ido clasificando en tres tipos: software de sistemas, software de programación y software de aplicación. El objetivo del software de sistema es desvincular adecuadamente al usuario y al programador de los detalles del sistema informático en particular que se use, aislándolo especialmente del procedimiento referido a las características internas de memoria, discos, puertos y dispositivos de comunicaciones. El software de sistema le procura al usuario y programador adecuadas interfaces de alto nivel, controladores, herramientas y utilidades de apoyo que permiten el mantenimiento del sistema global. Aquí abajo tenemos un claro ejemplo de todo esto: los sistemas operativos. Del lado del escritorio tenemos el conocido OS X de Apple y Windows de Microsoft. Del lado móvil también tenemos dos muy famosos que son el iOS de Apple también y Android de Google. El software de programación es el conjunto de herramientas que permiten al programador desarrollar programas informáticos usando diferentes alternativas y lenguajes de programación de una manera práctica. Incluyen básicamente editores de texto, compiladores e intérpretes. En los ejemplos tenemos a Word del lado del escritorio, que es un editor de texto, y Xcode, que es un programa utilizado para programar, crear aplicaciones y todo en el entorno de los dispositivos de Apple. Del lado móvil tenemos una aplicación llamada Documents, que además de interpretar diferentes documentos y reproducirlos, también pueden crear sus propios documentos. Otra aplicación llamada Droid Edit de Android te puede permitir interactuar con los códigos de programación y algunos lenguajes. Software de aplicación es aquel que permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas específicas en cualquier campo de actividad susceptible de ser automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye, entre muchos otros, software educativo, telecomunicaciones, videojuegos, software de cálculo, numérico y simbólico. Este es el software que más usamos. Son los programas dirigidos directamente hacia los usuarios. Del lado del escritorio tenemos la colección de herramientas de Office que han sido indispensables en el diario vivir. También tenemos como ejemplos en el área móvil aplicaciones dirigidas a la salud y a la educación. Esta es la parte más importante de todas, ya que obviamente todo debe comenzar de alguna manera. Existen muchas maneras de implementar un programa. El que presentaré en este momento se resume en requisitos, diseño, implementación, verificación y mantenimiento. El ciclo de vida básico de un software consta de los siguientes procedimientos: definición de objetivo, definir el resultado del proyecto y su papel en la estrategia global, análisis de los requisitos y su viabilidad, recopilar, examinar y formular los requisitos del cliente y examinar cualquier restricción que se pueda aplicar. Diseño general, requisitos generales de la arquitectura de la aplicación. Programación,
es la implementación de un lenguaje de programación para crear las funciones definidas durante la etapa de diseño. Prueba de unidad. Prueba individual de cada subconjunto de la aplicación para garantizar que se implementaron de acuerdo con las especificaciones. Integración. Para garantizar que los diferentes módulos se integren con la aplicación. Documentación. Sirve para documentar información necesaria para los usuarios del software y para desarrollos futuros. Implementación. Mantenimiento para todos los procedimientos correctivos y las actualizaciones secundarias del software. También en el área de software existen normativas que regulan lo que el usuario puede hacer con el mismo. Se define como licencia de software un contrato entre el licenciante, autor, titular de los derechos de explotación o distribuidor, y el licenciatario, usuario, consumidor, usuario profesional o empresa del programa informático, para utilizar el software cumpliendo una serie de términos y condiciones establecidas dentro de sus cláusulas. Los tipos de licencia se resumen en estos: software freeware, shareware, propietario, libre, open source o código abierto. En el software freeware se define un tipo de software que se distribuye sin costo, disponible para su uso y por tiempo ilimitado, y se trata de una variante gratuita del shareware. A veces se incluye el código fuente, pero no es lo usual. Shareware. Se denomina shareware a una modalidad de distribución de software en la que el usuario puede evaluar de forma gratuita el producto, pero con limitaciones en el tiempo de uso o en algunas de las formas de uso o con restricciones en las capacidades finales. El término software propietario ha sido creado para designar al antónimo del concepto de software libre. Este concepto se aplica a cualquier programa informático que no es libre o que solo lo es parcialmente. El término software libre se refiere al conjunto de software que por elección manifiesta de su autor puede ser copiado, estudiado, modificado, utilizado libremente con cualquier fin y redistribuido con o sin cambios o mejoras. El software de código abierto es el software cuyo código fuente y otros derechos que normalmente son exclusivos para quienes poseen los derechos de autor son publicados bajo una licencia de software compatible con la Open Source Definition o forman parte del dominio público. Esto permite a los usuarios utilizar, cambiar, mejorar el software y redistribuirlo, ya sea en su forma modificada o en su forma original, igual al anterior software libre. La única diferencia entre estas dos licencias es que la del código abierto no tiene ninguna restricción en lo que el usuario puede hacer con él. Ahora veremos un programa muy interesante llamado máquina virtual. En informática, una máquina virtual es un software que simula a una computadora y puede ejecutar programas como si fuese una computadora real. Este software en un principio fue definido como un duplicado eficiente y aislado de una máquina física. La acepción del término actualmente incluye a máquinas virtuales que no tienen ninguna equivalencia directa con ningún hardware real. Aquí debajo tenemos diferentes ejemplos de lo que es una máquina virtual, y aquí vemos que podemos tener nuestra máquina normal corriendo y también otro sistema operativo corriendo de diferente manera. Puede ser de la misma compañía o de una diferente compañía de sistemas operativos. Hasta aquí llega nuestro recorrido en el mundo del software. Les dejo con un interesante pensamiento de Bill Gates que dice: medir el progreso de un programa por el número de líneas de código es como medir la construcción de una aeronave por su peso. Muchas gracias por ver el video y si les gustó denle like y suscríbase. Y también un gran saludo a mi querido profesor Amadi Suárez.